Lo primero, agradecer un montón, sobre todo, bueno, a Sepo, que sí, que somos ya veteranas de esta sociedad, pero sobre todo de esta disciplina. Y bueno, hemos ido aprendiendo a través de los años y con Tania pues he tenido el placer, ¿no?, de poder compartir, igual que con otras personas, ¿no?, desde los inicios, ese camino de la psicooncología que afortunadamente ahora cada vez más tiene más aceptación y más, tanto por parte de la sociedad como por parte de las instituciones y de las sociedades. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias, Tania, por ofrecerme la oportunidad libremente, a más, de escoger un poco de qué podíamos hablar, pero sí, bueno, yo le ofrecí a Tania, digo, bueno, pues si quieres, vamos hacia el duelo oncológico. Y ella me dijo, bueno, ¿tú hacia el duelo? Digo, no, duelo oncológico, ya que estamos en oncología y que nos hemos especializado en ese abordaje, pues sí, voy a intentar simplemente poder relatar por qué yo hablo de duelo oncológico, que en muchas ocasiones ya veremos que es lo mismo que el duelo a otros niveles. Pero bueno, ya que estamos, yo solo veo pacientes oncológicos y familiares de pacientes oncológicos, y por eso creo que al final, como todo, tiene su subespecialización, ¿no? Igual que la psicooncología en sí mismo, ¿no?, que es psicología y que venimos de la psicología clínica, pero sí que nos hemos podido, bueno, pues ir haciendo ese hueco en la especialidad. Bueno, pues dicho esto, sí, yo hace años que empecé en el hospital y la atención al duelo era algo, bueno, pues puntual, como consulta externa, en ocasiones, ¿no?, familiares que en su momento pues habías tenido ocasión de trabajar con ellos. Y bueno, pero luego hacia el 2014 más o menos me ofrecieron desde el Instituto Català d'Oncologia, que es de donde yo pertenezco, a montar el programa de atención al duelo. No es que no se hiciera atención al duelo, pero sí que se quiso crear un programa como tal. Y desde ahí pues es lo que también os voy a explicar. Pero antes de eso, ¿no?, quisiera también hacer la explicación de que para mí, ¿no?, lo que podemos considerar ya la parte previa, ¿no?, anticipada de lo que significa, incluso desde el diagnóstico, desde mi punto de vista, lo que va a significar el abordaje de todo el sufrimiento ante el diagnóstico oncológico y bueno, y el abordaje también desde lo que han significado los cambios y las pérdidas. La primera pérdida, ¿no?, pues por la pérdida de la salud y el afrontamiento a una enfermedad. Sin más, voy a poder empezar ahí. Así que sí, vamos a intentar hablar sobre el duelo, pero sobre todo sobre el dolor, ¿no? Sobre el dolor, no solo el dolor del duelo ante la pérdida de un ser querido, sino también del dolor que supone el afrontar toda esa enfermedad oncológica y todo su proceso con su extensión más o menos, dependiendo del caso. Pero sin duda alguna estamos ante una situación que un diagnóstico de cáncer produce muchísimo dolor. Aún ahora hay situaciones que realmente son especialmente, ¿no?, muy dolorosas desde el punto de vista, ¿no?, de las circunstancias en las cuales se da, del diagnóstico acelerado y avanzado y de un duelo que pintará en función de esas circunstancias con más posibilidad de ser complicado. Así que vamos a intentar hablar de 4 cosas. Yo no os voy a hacer una clase de duelo, porque eso no va de clase, eso va de poder compartir algunas reflexiones. Yo, como Tania bien sabe, y siempre ella me dice, no, me gusta desde las personas que trabajamos desde la clínica, no tanto desde la academia, digámoslo así, no tanto desde la teoría, pero sí, evidentemente, a partir de la práctica accedemos a la teoría y desde la teoría hacia la práctica, y ahí cada uno vamos haciendo pues nuestra composición de aquello que vamos tratando. Así que, pero bueno, a partir de ahí entramos ahí. Yo no puedo dejar, ¿no?, de mencionar al que fue
uno de los padres, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos de duelo, Freud ya definió, ¿no? En 1917 el duelo como una reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción equivalente como la patria, libertad, un ideal, etc. En ese etc es donde vamos a poner pues, las múltiples, ¿no? Las múltiples pérdidas ante lo que va a significar el afrontar una enfermedad y, por supuesto, como familiar, la pérdida del ser querido o también con todo el proceso que también los familiares van a ir viviendo. Pero eso sí ya abre, ¿no? Abre lo que significa toda la emocionalidad del duelo en cuanto a la emotividad de pérdida y de tristeza y de toda la sintomatología que, como la mayoría de ustedes ya saben, no vamos a entrar tampoco en explicar exactamente todas las reacciones que significan el duelo. Pero sí quería hacer esa primera intervención, ¿no? A partir de ahí también fue el primero en describir el duelo como trabajo, ¿no? Como un trabajo más conocido en otros momentos como tareas, como fases, como momentos, ¿no? Donde existe la confrontación y la negociación con la realidad, según decía él, que debe realizar el sujeto para adaptarse y aceptar finalmente la pérdida de ese objeto. ¿Se entiende? Objeto, cosa, situación, etc. Posteriormente es conocido Engel, ¿no? Engel que en 1960 habló más desde la perspectiva del duelo como enfermedad que debe ser tratada y curada. Eso con toda la controversia, que aún ahora, ya iremos viendo cómo aún ahora puede ser, ¿no? Puede tener controversia en si partimos del duelo desde una situación de normalidad o partimos del duelo desde una situación que, si no se supera en relativamente poco tiempo, va a tener que ser incluso tratada desde el punto de vista biomédico. Bueno, son conocidos, como ya ustedes sabrán, y no me voy a entretener mucho más, ¿no? Todas las teorías y fases de Kubler-Ross, quien nos ha dejado, vamos, un legado importantísimo, ¿no? En duelo, pero también en la enfermedad y sobre todo en el afrontar el final de vida. Su experiencia con miles de pacientes nos ha ayudado a todo el sector, ¿no? Biomédico y psicosocial, a poder entender algo más en cuanto a qué pasaba y qué fases, según ella, ¿no? Iba transitando la persona en su proceso de adaptación al duelo o a una pérdida, y en este caso la pérdida también por la salud. Kubler-Ross en este sentido es la más mencionada, pero tenemos a Worden, a Parkers, a Niemeyer, que ellos han hecho toda la narrativa del duelo también, Lindemann, Bowlby, que para mí, desde luego, sin él no podemos entender toda la teoría del apego, toda la teoría del vínculo, ¿no? Que es lo que nos ayuda a poder entender el por qué las personas, ¿no? Sufrimos tanto en esos vínculos, también depende un poco de la cultura y del panorama, digamos, y de las circunstancias, pero sí que es verdad que, digamos, que es una patología donde si es que entramos en patología, una patología donde se verá roto ese vínculo de una forma que destroza a la persona. Asimismo, aquí más cerquita, ¿no? Tenemos a Astudillo, Barreto, por supuesto, Bermejo. Quiero mencionar a ellos, ¿no? Que son los que hemos ido leyendo hace tiempo, Capdevila, Carmelo, Gómez Sancho, Payás, que es nuestra referente, también más, ella estuvo con Kubler-Ross y también, bueno, tiene su formación y tiene su manera, ¿no? De abordar las tareas del duelo y, como no, nuestro gran querido Tizón, que vamos, para leerse el libro sobre el duelo de Tizón, donde hay miles de tipos de duelos y miles de tipos de abordajes, ahí, bueno, lo dejamos para ellos y para quien quiera hacer más estudios sobre el tema. Así que, en general, vamos a tener siempre esa dicotomía, el duelo como una reacción normal a la pérdida versus el duelo que vamos a poder, o que en la literatura internacional o en la jerga internacional vamos a hablar de duelo complicado versus patológico, ¿no? Como enfermedad a tratar.
Ya saben, supongo la mayoría, que el duelo complicado no hay manera de ponernos de acuerdo o de que se pongan de acuerdo los popes de esa situación, ¿no? Es complicado. Justamente el duelo complicado es complicado poderlo definir y poder poner exactamente los límites en la significancia. Pero de alguna manera han tenido que poder en los manuales de trastornos mentales y en los manuales tipo DSM, ¿no? Pues han tenido que poder definir y diferenciar, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una depresión o cuando hay un duelo, ¿no? Eso a lo largo de los diferentes manuales va variando, curiosamente, ¿no? Actualmente la nueva propuesta que parece que sí que tenemos más consensos en el duelo prolongado, donde podemos decir ahí en función de si hablamos de niños o hablamos de adultos, ¿no? El tiempo va a ser, sí, una de las características que nos va a dar esa nosología. No obstante, hay bastante énfasis en esa desviación de considerar el duelo como un estado, perdón, una desviación del estado de salud y de bienestar ante la pérdida. Y a partir de ahí, cabe decir que, lógicamente, si estamos pues, exigiendo que el duelo sea una situación donde rápidamente se tenga que superar, es la entrada muy fácil para que todo lo que es el empuje médico pueda ponerse en marcha, dando medicación para superar esa sintomatología asociada al duelo, confundiéndola con una depresión. A partir de ahí, bueno, la definición más común, ¿no?, sobre el duelo podríamos decir que es una reacción adaptativa, natural, normal y esperable ante la pérdida de un ser querido, vínculo significativo de cualquier otro tipo de pérdida. Ahí creo que sí que hay mucho consenso en general en poderlo entender desde ahí. Por tanto, el proceso de adaptación permite restablecer el equilibrio personal y familiar roto con, concretamente, ya la muerte del ser querido, evidentemente. La mayoría de gente, como tantas cosas y tantas situaciones de la vida, ¿no?, tenemos, ¿no?, posibilidad de poder pasar por situaciones de la vida sin necesidad de ayuda específica y de que aquello pueda ser considerado como un trastorno. También ante el diagnóstico oncológico, donde, bueno, tarde o temprano, pero sobre todo en un esfuerzo de adaptación, las personas tenemos esa gran capacidad de poder pasar por ello y de poder buscar esa aceptación y esa adaptación a las situaciones que significará la enfermedad o finalmente la muerte de aquellos que queremos. Pero sin duda puede suponer un gran dolor, una desorganización personal, familiar, estructural, y ahí es donde vamos a tener trabajo en poder ayudar a esas personas que entran en su caos y en su gran malestar. Se caracteriza por la aparición de ciertos pensamientos, sentimientos, comportamientos, como ya saben, y frecuentemente se asocia y tanto con síntomas físicos y emocionales, especialmente después de poder pasar acompañando a los pacientes oncológicos por todo lo que ha sido, ¿no?, un proceso hospitalario y un proceso largo donde los familiares acaban agotados y enfermos. Esta experiencia puede llegar a ser traumática, pues según Bowlby, que lo mencionábamos antes, establecemos vínculos con las personas que nos rodean y la ruptura de esos vínculos nos pueden provocar emociones intensas. Evidentemente necesita de un tiempo y un proceso para volver al equilibrio. No tiene, por supuesto, criterio universal de tiempo de duración y es personal e intransferible. Aquí vamos a hablar después de lo que significa, ¿no?, el duelo irruptivo versus el duelo evolutivo, pero tengo una diapo que lo sé mejor. Algunos datos sobre el duelo, que es, bueno, también literatura pura. Se estima que asociado a las muertes naturales se dan aproximadamente un 10% de casos de duelo complicado. Se estima que hay un promedio de 6 personas afectadas por la muerte, tanto familiares como allegados.
hay un aumento de la morbimortalidad, especialmente en el primer año. Y os diría que hay estudios, por ejemplo, me acuerdo de un estudio que fue bastante claro, ¿no? Y que además desde primaria fue importante en poder dar atención sobre todo a los hombres que enviudaban, porque en el primer año de viudedad la mortalidad era espectacular. A partir de ahí poder entender, poder ayudar, ¿no? A que esos hombres se medicaran, se alimentaran, se cuidaran, ¿no? Y poderlos atender ha sido una tarea de mucho interés para no entrar en una secuencia de mortalidad y de enfermedad. Necesita de tiempo y espacio, no tiene criterio universal, decíamos, no hay consenso sobre el duelo complicado y hay que diferenciarlo, como decíamos antes, de la trastorno de depresión. Sobre el duelo oncológico, entramos ya ahí, ¿no? Porque ahí va a ser donde voy a intentar desarrollar a través de esos puntos, ¿no? Lo que va a ser, yo considero el duelo oncológico, ya que estamos, ¿no? En oncología y concretamente en psiconcología. Yo entiendo o entendemos muchos de nosotros, ¿no? El cáncer como un proceso de duelos barra dolores he puesto, ¿no? Ya sabéis que duelo en latín viene de la palabra dolus, que es dolor, ¿no? A su vez también es un reto, ¿eh? Un duelo es un reto y para mí siempre me lo planteo ahí también como reto hoy mismo para poderos explicar esa área, ¿no? Donde he tenido ocasión ya de poder atender un montón de pacientes y así lo entiendo yo. Entender el cáncer como un proceso de duelo va a suponer también el tipo de intervención psico-oncológica. Yo siempre digo, incluso en todas las docencias y con los alumnos, ¿no? En realidad, si uno no sabe o si uno empieza o si uno se pierde un poco, ¿no? En la atención, fácilmente si vamos a pensar, ¿no? En lo que significa la enfermedad para el paciente desde el punto de vista de las pérdidas y de los cambios, va a ser relativamente fácil la intervención psico-oncológica ligera, digamos, y de soporte sobre todo, ¿no? Porque enseguida vamos a conectar, pues eso, ¿no? Con su ansiedad, con sus miedos, ¿no? Y con sus dolores. Pero desde este punto de vista no podemos quedarnos solo con la palabra del dolor, sino que por supuesto va mucho más allá, ¿no? Del dolor y hablaríamos de sufrimiento. Como decía Castle ya, muchos sabéis, ¿no? Que no sufren los cuerpos, sufren las personas y por tanto de lo que hablamos es de personas, a pesar de que son personas con cuerpos muy dolorosos también. Pero evidentemente si hablamos de dolor, es un dolor total y en todo caso creo que muchísimo mejor ese sufrimiento. En ese sentido, ese sufrimiento, esos dolores, ¿no? Tienen esa multidimensionalidad en lo bio, en lo psico, en lo social y, por supuesto, en lo espiritual, porque justamente en esos aspectos, sobre todo a final de vida, es donde se pone más de relieve también esa parte del sentido. Por tanto, sí que podemos entender ese proceso oncológico desde la perspectiva de los cambios, de las pérdidas y de los duelos, que es donde también me pararé un rato. Pero una de las características más interesantes sobre este tipo de situaciones y de duelo oncológico es el duelo anticipado, justamente, porque está caracterizado, ¿no? Por muchos conceptos previos y, por supuesto, por todo una trayectoria de cambios y de pérdidas, tanto en el paciente como en el familiar, que hará que contacten directamente y enseguida con ese pensamiento anticipatorio, concretamente, que lo da más real o más irreal o más cercano o más lejano con la muerte. Y por supuesto, la muerte, que sí, que la hablaremos desde la realidad, pero de lo que hablamos sobre todo es de la ansiedad de muerte que se pone en marcha ante cualquier diagnóstico de cáncer. Así que estos son uno de los retos importantes, ¿no? Cuando
en nuestra atención psico-oncológica en los procesos oncológicos. Por supuesto, ahí el duelo oncológico lo vamos también a intentar definir qué significa la muerte por cáncer, a diferencia de la muerte por otras circunstancias. Desde luego no es lo mismo. También podrían ser, por supuesto, otras enfermedades que incluso podríamos decir más crueles, si lo podemos decir de alguna manera, pero sobre todo, ¿no? Diferenciar lo que es la muerte por enfermedad o la muerte pues, por accidente, por ejemplo, ¿no? La muerte es muerte y ahí es hay muchos enigmas en torno a todo eso y vamos, como decía Torralba, ¿no? La muerte no es una muerte. La muerte va con artículo femenino vamos, y en mayúsculas, ¿no? La muerte no es cualquier cosa, la muerte es una situación donde todos ahí vamos a pasar, por supuesto, desgraciadamente, y va a ser motivo de sufrimiento, sobre todo en enfermedad. Desde ahí es donde vamos a poder ya hablar de qué significa, ¿no? Esos familiares que entran en una situación de duelo difícil, de duelo con riesgo para que se complique, que es ahí donde vamos a intentar intervenir y que le podemos decir que duelo por la muerte de un familiar por cáncer, que será el duelo oncológico, a diferencia quizás de otros tipos de duelos, pues por suicidio, por accidente o otros. A todo eso intentaré claramente también entrar en lo que llevamos desde años, ¿no? Con el programa de atención al duelo desde el Institut Català d'Oncologia, que hacemos la intervención directamente en el ámbito hospitalario. Bueno, esta es un cuadro que siempre llevo conmigo hace muchos años. Una paciente tuvo, bueno, la gran generosidad de regalarnos al equipo, ¿no? Y a mí me gusta siempre llevarlo conmigo en las presentaciones, porque en este caso, por ejemplo, no hay en otros, ¿no? Pero se ve clarísimo esas fases, ¿no? Es una paciente que sobrevivió, que pasó por varias situaciones difíciles, pero que la pintura representaba ahí, ¿no? Las diferentes fases, o ella quiso representar los diferentes momentos por los cuales ella fue pasando a lo largo de su proceso oncológico. Y como vemos, afortunadamente la careta, ¿no? También explica, como muchos pacientes sabemos que nos explican, ¿no? Que es como si no fueran ellos, que es como estar viviendo una película o como siendo actor de su propia situación, ¿no? En ese sentido, la careta del teatro es la que ella representa, ¿no? Y por suerte, pues esta careta es la que sobrepone por delante de todas las otras y que es la que acaba, digámoslo así, con una supervivencia y un final feliz. Pero por supuesto ya vemos, ¿no? Con todos esos dolores, esos sufrimientos, ¿no? De otras caras, ¿no? Llenas de dolor y sin duda alguna siempre va a estar ahí detrás amenazando y como, ¿no? Ella la ha representado en negro, en negro, la muerte está ahí siempre al lado. Bueno, pues entrando sobre el duelo ya oncológico, ¿no? 4 cosas antes de, ¿no? Sin duda alguna, las conceptualizaciones previas al cáncer y a la muerte y a otros aspectos van a ser condicionantes de cómo vamos a afrontar la enfermedad. La cultura, la raza, el género, la edad, las creencias, por supuesto, la situación actual, en qué momento llega la enfermedad. No es lo mismo personas jóvenes, ¿no? Si afrontan la muerte, pues se afrontan la enfermedad y la muerte en juventud, en los niños, por supuesto, no es lo mismo que pues en gente mayor que, cuidado, sin desmerecer esas personas que están muriendo, ¿no? Nadie quiere morir y siempre van a estar ahí luchando hasta el final. Pero sí es verdad que tienen otras perspectivas y eso hay que tenerlo en cuenta
cuando decimos de intervenir psicológicamente, incluso hablando, ¿no? En poder ayudar y acompañar a estos procesos, ¿no? Por supuesto, antecedentes oncológicos también van a ser esas premisas, ¿no? De que a mi madre, a mi padre, a mi tío, a quien sea, ¿no? Cómo le fue a ellos, ¿no? Y cuando hablamos también sobre todo del tiempo. Y sin duda alguna, antecedentes psicosociales variopintos, tanto de salud mental como de situaciones sociales muy importantes, graves, donde a veces el cáncer es el menor de los problemas. Si se utiliza esa palabra, ¿no? Para otras situaciones, ¿no? Tienen otros cánceres en su vida y, bueno, he puesto esta fotografía, ¿no? Para acordarme de un poco de lo que significa, ¿no? La atención de tantas personas, al menos en la población que yo atiendo, también hay mucha gente inmigrante, donde ya vienen, ¿no? Del duelo migratorio, y ahí se complica y mucho el afrontamiento de la enfermedad y del final de vida, que en muchísimas ocasiones también lo afrontan con gran soledad y con gran dolor. A todo ello, por supuesto, los recursos que se van a poder poner en marcha, tanto públicos como personales, ¿no? Van a ser cruciales para poder ayudar a tener, pues eso, ¿no? Un final de vida lo más en paz posible y poder permitir un duelo lo más tranquilo posible. Y en esas conceptualizaciones previas, ¿no? Pues sin duda alguna, ¿no? Yo pongo aquí, ¿no? Sobre la vida, sobre la muerte y sobre el duelo, estamos en que sí o sí, aún cáncer igual a muerte, según la conceptualización que tengamos. Pero aún es, vamos, ya saben ustedes que todos los pacientes, ¿no? Van a tener la memoria de cómo, cuándo, dónde se les dijo y cómo sintieron que en aquel momento se rompían. Y en aquel momento ya entramos, lo que podríamos decir desde el punto de vista, en un proceso de duelo de aspectos que ya se pierden. Y de entrada, tal sería la idea, ¿no? Del duelo, decíamos antes, por la salud. Y cuando, lo típico que se dice, ¿no? Que no sabemos, no valoramos la salud hasta que la perdemos, ¿no? Pues ahí entramos en duelo. La diferencia es que, a diferencia quizás de otras enfermedades, bien es cierto que el cáncer da, aparte de toda esa sintomatología más dolorosa y más de duelo y más depresiva, si lo podemos decir en esa línea, por supuesto, también sin dejarnos toda la ansiedad que ello conlleva, pero sobre todo se pone de manifiesto todo el miedo, ¿no? Porque la muerte sigue dando miedo. Es verdad que las personas ya saben que van a ser, si su proceso les lleva al final de su vida, van a poder ser ayudados en su sufrimiento, pero sigue siendo también, ¿no? Una de las grandes ansiedades de no querer o de tener miedo a morir con dolor o con sufrimiento. Y eso conlleva, ¿no? Una anticipación en ese dolor muy importante. Por eso vamos a hablar de esas características del duelo anticipado que corresponde al duelo oncológico. Bueno, esta diapositiva va un poco también en esa línea, ¿no? Si hablamos de esos procesos oncológicos donde enfatizamos la vida, ¿no? Y donde siempre, ¿no? Podemos intentar decir aquello, ¿no? Que no se muere hasta el último momento, ¿no? Vamos a apostar por la vida, y si en la calidad de vida, ¿no? Tenemos muy claro la multidimensionalidad de la calidad de vida, para mí también será directamente proporcional a la calidad de muerte. Si hacemos un buen énfasis en esas dimensiones, ¿no? Seguro que hay más, pero en esos factores físicos o biomédicos, ¿no? En esos factores psicológicos, en esos factores sociales y en esos factores espirituales, que van a ser esas dimensiones que, si se pueden ir integrando y trabajando, van a ayudar a llegar y a llevar, ¿no? Esa calidad
también del duelo. No podemos entenderlo tampoco el duelo sin esas múltiples dimensiones. Por tanto, en el proceso, eso que íbamos hablando, ¿no? Los antecedentes en el diagnóstico van a ser cruciales. El debut de la enfermedad, por supuesto, no va a ser lo mismo el diagnóstico curativo que el paliativo en cuanto a la experiencia de ese afrontamiento y de lo que va a suponer para ellos ya un cambio en su vida y, por tanto, pérdidas, por tanto, duelo. La información en ese sentido va a crear gran impacto, como todos ya sabemos, pero también va a crear impacto en el entorno, que es quien finalmente vamos a atender. Los tratamientos van a proporcionar múltiples situaciones donde el malestar va a estar presente, limitaciones funcionales y otros aspectos que ahora en la siguiente diapositiva vamos a intentar ver. Por tanto, va a tener unas consecuencias biopsicosociales importantes, la mayoría de veces esos procesos oncológicos. En el periodo libre de enfermedad, si llegamos, ahí sí va a ser un momento donde la reparación de esas pérdidas, la reparación del duelo que decimos, va a ser una gran oportunidad para con desarrollar, ¿no? Esa resiliencia que si bien puede ser innata, también vamos a poder, como la musculatura, desarrollarla a buen hacer. Sin duda alguna, la recidiva o la situación de cronicidad van a ser también situaciones donde esa pérdida o esa adaptación a esas pérdidas va a tener una gran importancia. Por supuesto, la supervivencia, ahí van a quedar esos duelos reparados y a tener la oportunidad también de entrar en una nueva situación vital. Y sin duda alguna, donde se va a poner más en marcha será al final de la vida. Así que cuando hablamos de esas alteraciones y de esos cambios vitales y de esas pérdidas ante el diagnóstico y el proceso oncológico, vamos a estar dentro de situaciones físicas, pérdidas o cambios, ¿no? Alteraciones físicas, funcionales, psicológicas, familiares, sociales, domésticas, laborales, económicas, espirituales. Y ahí vamos a intentar, ¿no? Ustedes mismos si lo van leyendo, ¿no? A muchos niveles vamos a poder entenderlo como esas alteraciones van a ser cada una vivida como una pérdida y en ese sentido con dolor y con duelo evidentemente ajustados, no es lo mismo, pero sí que será un continuo emocional de duelo, entendido como esos cambios y esa pérdida. Por supuesto, en esas circunstancias, la aceptación y la adaptación va a ser un poco digamos, bueno, ahí es que yo misma, cuando veo la diapositiva, aún me quedo parada ahí viendo, a veces, hay muchas más, son sin duda alguna unas cuantas circunstancias en las cuales hay realmente cambios que van a costar mucho y que van a necesitar ayuda. Bueno, llegado a este punto, ¿no? Sí que no quería dejarme que si bien hablamos del paciente y hablamos de la familia, ¿no? Sin duda alguna tampoco podemos dejarnos a todos nosotros, al equipo asistencial, como también tenemos nuestros duelos y nuestras dificultades para poder establecer, ¿no? Y trabajar con suficiente salud y alejándonos de ese desgaste, cuidándonos, pero sin duda alguna, si pensamos que estamos libres y que trabajamos con neutralidad, pues va a ser que trabajamos con vinculación, pero qué importante es que nos aprendamos a cuidar, porque también nosotros estamos de duelo en muchas ocasiones, ya sea desde decepciones en cuanto a
opciones que hemos puesto como médicos, quizás en tratamientos, en cómo hemos compartido con los pacientes pues miles de historias, cómo somos, tenemos pues eso, ¿no? El gran privilegio de poder escuchar muchas historias y de poder hacer lado y de poder tratar y de poder ayudar a esa gente. Nosotros como psicólogos desde nuestra competencia, pero sin duda alguna el equipo asistencial es muy grande y todo lo que es los médicos, las enfermeras auxiliares, etc., etc., van a estar ahí también con necesidad de poder cuidar esas situaciones, porque ellos también y nosotros vamos a poder sufrir lo que significa también la muerte de aquellos pacientes que hemos tenido ocasión de acompañar a veces muchos años o a veces no siempre el tiempo va a ser el condicionante, porque a veces poco tiempo pero con mucha intensidad o por identificaciones, pues ahí todo lo que significa nuestro trabajo desde esa transferencia y de esa contratransferencia, ¿no?, que vamos a sentir va a ser crucial en cómo somos, vamos a tener que ser capaces también de poder cerrar esos duelos o de poder elaborar. Perdón un momento. Por tanto, importante, ¿no? Estamos todos ahí. No, no solo les pasa a ellos o no solo es, no, vamos a poder entender que hay una conexión directa, una comunicación tanto con lo que se dice como lo que no se dice, ¿no? Todos llevamos también nuestras mochilas y por tanto va a haber una sinergia en toda nuestra práctica asistencial que se va a poner en marcha también en esas situaciones difíciles. Hay que integrar y hay que entenderlo desde esa sinergia de unos y otros. Bueno, entrando ahí, ¿no?, a un par de cosas para mí importantes, ¿no? Ya una vez entramos en la situación de muerte, va a condicionar mucho, ¿no? Si para diferenciar lo que podríamos llamar la muerte si se da de una forma irruptiva versus la muerte evolutiva. Sin duda alguna, la muerte por cáncer normalmente, vamos, todo relativo, pero sí, siempre va a ser una muerte evolutiva, ¿no? Aunque, curiosamente, a pesar de que podamos, y que muchos pacientes nos han podido decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues eso, ¿no? Han estado años y han hecho varias líneas de quimio y se configuran como unos supervivientes innatos ya, y la familia ahí siempre lo ha superado, siempre, y resulta que en un momento determinado se complica y viven la muerte de su familiar de una complicación como una situación totalmente irruptiva donde vamos a ver que, bueno, pues no tenían hablado ni hablado ni pensado ninguna situación en la cual eso pudiera ser. Quizás en su inicio lo pudieron pensar, pero personas con mucho tiempo ahí también van a vivirlo, pueden vivirlo como una muerte irruptiva, pero falsamente irruptiva en ese sentido, porque vamos a diferenciarlo de lo que va a poder suponer, por ejemplo, la muerte por suicidio, la muerte por accidente, la muerte por terrorismo, la muerte por guerra, la muerte por otros aspectos que van a poder entenderse, por supuesto, como una irrupción en toda la trayectoria vital. Así que la muerte por cáncer vamos a entenderla mejor como una muerte evolutiva. Está por ver si finalmente la podremos entrar también como una muerte natural, porque eso ya se habla de tiempo, ¿no? Cómo entender, dada la incidencia de esta enfermedad, ¿no?, como una situación natural. Bueno, pero sin duda alguna, si algo diferencia, ¿no?, otros aspectos, otras muertes, otras situaciones de muerte, es la posibilidad de haber hecho ese duelo anticipado, que por definición es el proceso que pueden experimentar el enfermo y sus seres queridos cuando se les comunica un diagnóstico de una enfermedad irreversible e incurable. En general, así se habla de la definición del duelo anticipado, pero bien es cierto, yo aquí
sí que me defino y que para mí en oncología, igual que quizás en otras enfermedades, ¿no? Y tanto que se puede anticipar ese duelo desde ya el inicio del diagnóstico, dado que hemos dicho que hay ese binomio de de cáncer igual a muerte y ya se pone en marcha. Vamos, en muchos pacientes. Ayer mismo estaba con un señor que ya me decía que ya desde el inicio había puesto en marcha el testamento, había arreglado sus cosas, etcétera, etcétera. Por tanto, había podido también, ¿no? Ese duelo que el propio paciente hace ante su propia muerte, ya puede ponerlo en marcha cuando es diagnosticado, con más o con mejor o peor prensa en su entorno familiar y social. Pero sí hay gente que ahí, como bien saben ustedes, ¿no? Que puede anticiparse mucho más que otros y otros que, bueno, que parece mentira que llevan tantos años y, bueno, hemos de llamar al notario a último momento, ¿no? O hacer las bodas o que se puedan casar a último momento en la habitación, en el lecho de muerte. Bueno, asimismo, se ponen en marcha, ¿no? Una de las características de ese duelo anticipado es la posibilidad, ¿no? de poder trabajar desde factores preventivos ante esa complicación posible de un duelo, ¿no? Asimismo, pues aspectos de final de vida, aspectos de despedida, aspectos de sentido, de significado, aspectos de vínculos, etcétera. Todo eso, para no alargarme, va a ser aspectos que van a poder prevenir ese momento posterior. Por tanto, también, a su vez, hay factores clarísimos de riesgo que van a llevar ya casi, aunque los popes puedan decir qué es o qué no es duelo complicado, desde mi punto de vista, hay duelos que ya empiezan complicados. Y de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí sí que en oncología, ¿no? Hablamos mucho de relaciones donde no ha podido haber una comunicación abierta, donde hay una conspiración de silencio, donde hay unas circunstancias de muerte a veces muy duras y que son muy traumáticas, que las imágenes son muy ruptivas, que las imágenes son que no permiten descansar y hay también son procesos de enfermedad donde puede haber una claudicación por la dificultad de cuidaje y, como no, culpas que ahí habrá que trabajarlas desde la parte y desde la competencia más psicológica y más psicoterapéutica en personal experto en duelo. Digo eso especialmente, aunque entiendo que aquí estamos todos en una profesionalidad, pero sí ya saben ustedes que hay el duelo, hay un punto, ¿no? Que parece que todo el mundo se atreve a poder dar soporte en duelo, ¿no? Y hay que ir con mucho cuidado. Eso lo vimos muy claro en tiempos de COVID, que nosotros desarrollamos también toda una manera de atender o de poder hacer esa atención que nos desbordó a todo el mundo, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿no? Yo ya decía que en muerte oncológica, ¿no? Pero en muerte por COVID, como decía, me dijo en los primeros días, ¿no? Una señora, ¿no? Dice, yo pensaba que se moriría del cáncer, pero nunca del COVID, o nunca pensé que habría un COVID que pudiera hacer que muriera mi marido de esa forma tan rápida, ¿no? Y eso llevó, ¿no? Llevó ya a que yo decía que ya nacía el duelo complicado. No hace falta esperar 12 meses para entender que aquello es complicado. No, ya es complicado. Por tanto, si hablamos de muerte irruptiva versus muerte evolutiva, por supuesto, vamos también a tener que hablar de duelo irruptivo o de duelo evolutivo. Es ahí donde van a establecerse y tanto las grandes diferencias y, por supuesto, la mayoría de personas vamos a tener habilidades y circunstancias y situaciones para poder afrontar ese duelo lo más saludablemente posible. Nunca sin dolor, porque si amamos, nos dolemos. Bueno, a partir de ahí voy a intentar, no sé cómo voy de tiempo, vamos un poco tarde, ¿no?
Tania? poco, Cristina, sí. Vale, voy a intentar explicaros muy rápidamente el programa de atención al duelo que pusimos en marcha hace unos cuantos años, ¿no? Dentro de un entorno hospitalario que es un reto, fue un reto importante, ¿no? Pero bueno, vamos a ir como rápido, ¿no? Pero bueno, dice mucho que la institución apostara por esa opción. Ahí sobre todo entender bien, ¿no? Que donde decidimos poner el acento fue en el duelo de riesgo, ¿no? Que evidentemente la mayoría de la gente tenía ese duelo, ese proceso de duelo normal, por supuesto, porque la gran ventaja de poder haber hecho un duelo anticipado nos lleva a poder elaborar un duelo normalizado. Pero sin duda alguna, con mucha preocupación en situaciones de riesgo que nos podían llevar a duelos complicados o duelos prolongados. Esta es la característica básica y donde decidimos apostar es en ese duelo de riesgo. No tenía ningún sentido que desde el hospital atendiéramos duelos de hacía 5 años no resueltos, sino que se apostó por una continuidad asistencial y eso es un puntal importantísimo, dado que a más el trabajo del duelo anticipado parte ya antes de la muerte y por tanto los profesionales y los compañeros que pueden estar trabajando antes en las unidades de cuidados paliativos o en situaciones oncomatológicas es igual, ¿no? Ya va a ser muy importante para realmente intentar normalizar al máximo ese duelo ya que vamos a... Pero es todo y así hay un pues eso, ¿no? Un remanso, un tanto por ciento de situaciones en las cuales son las que nosotros estamos trabajando y ayudando a prevenir sobre todo ese duelo complicado, ¿no? En ese sentido, ¿no? El duelo de riesgo, ¿no? Va a requerir esa intervención preventiva terapéutica, ¿no? Donde hay esas competencias profesionales necesarias para poder realizar psicoterapia. No pasa por un acompañamiento que afortunadamente la comunidad está, preparada para poder acompañar en el duelo normal, sino vamos a intentar ayudar en ese duelo de riesgo. Por supuesto, si ya hay una situación más complicada, que las hay, y de riesgo mucho más superior, ¿no? Hemos de coordinarnos siempre también con psiquiatría y con otros dispositivos, dado que incluso bueno, pues situaciones de riesgos de suicidio, etcétera, o de desestructuras importantes se ponen en marcha clarísimamente y hay que estar muy, muy alerta y estar encima porque realmente son situaciones graves. Las que menos, pero solo que haya una cada X ocupa mucho y preocupa mucho. Por tanto, quien no conozca el ICO mueren alrededor de unas 600 personas al año y pertenecen a estos 3 tipos de servicios. Y desde ahí, imaginaros, ¿no? De antes de los datos que decíamos del duelo, ¿no? Si, si se puede complicar un 10%, si puede afectar a 6 personas por cada muerto, pues imaginar, pues tenemos ahí bastantes posibilidades de trabajo, si más no. Bueno, rápidamente deciros, ¿no? El objetivo principal del programa de atención al duelo es la identificación, la prevención y el tratamiento de la población en riesgo de duelo complicado, como os decía. Es muy importante porque además es bonito eso, ¿no? Poder trabajar desde ahí, desde ese dolor, pero sobre todo esa prevención y poder acompañar y poder trabajar en consonancia también y en equipo. Por tanto, va a ser un trabajo en equipo permitiendo una atención continuada con un soporte institucional, enviamos la carta de condolencia, ofrecemos espacios de seguridad, tanto de atención psicosocial desde el punto de vista de llamadas post-mortem, ¿no? Como de atención psicológica para personas no oncológicas, aunque sí, también tenemos muchos pacientes oncológicos que se les ha muerto la pareja, etc. Y también va a ser un poco más complicado, porque evidentemente estamos en un hospital monográfico que solo atendemos gente oncológica, pero ahí estamos.
Vamos a intentar favorecer la normalización del proceso, ¿no? También a veces, ¿no?, es necesario disponer de recursos de la comunidad. Hay gente que viene de lejos y que no puede estar ahí en las sesiones psicoterapéuticas, ¿no? Y, por supuesto, hacemos un abordaje individual y un abordaje grupal, intentando prevenir la cronificación de ese proceso y, por supuesto, siempre evaluando resultados, porque si no, ahí no nos dejan continuar. La combinación, aparte de la unidad de psico-oncología, trabajamos juntamente con la unidad de trabajo social y la unidad de atención al ciudadano, que es quien registra y envía las cartas y nos ayuda en la agenda de todo el programa. Por tanto, bueno, un poco ya os lo he comentado. En principio sí que es en el primer año que hacemos esa atención. De entrada pusimos, ¿no?, la atención en ese primer semestre para dar la oportunidad de poder entrar en grupos, ¿no?, antes del año del éxitus del familiar. Y claro, trabajamos con mayores de edad, los niños los derivamos. Ahí hacemos varios tipos de propuestas de grupo, donde las exclusiones son las clásicas de grupo, pero sobre todo también hay una exclusión muy característica, que es la exclusión si el paciente que está en duelo tiene enfermedad oncológica activa y está sobre todo, por supuesto, en una situación avanzada. Ahí entendemos que hay mucho más riesgo de que en grupo, ¿no?, haya un miembro del grupo que pueda morir de cáncer, y en esas circunstancias entendimos que en grupo psicoterapéutico no ha lugar poderlos poner en más riesgo emocional al resto de dolientes. Bueno, eso ya serían características del tipo de grupo, pero que creo que vamos a saltar, porque si no, ya. Por tanto, el programa básicamente va en esa línea, en la detección de familiares de riesgo, envío de carta, atención individualizada, derivación a recursos de comunidad y finalmente grupo de terapia de duelo. Si pasado todo eso necesitan más atención, evidentemente, como siempre, nos vemos obligados a poder contar con primaria, que es quien tiene que finalmente dar esa continuidad. Bueno, lo mismo. Ahí les pedimos a la gente de planta que nos rellenen unos indicadores de riesgo para poder saber quién, según su profesionalidad, ¿no?, quién tiene posibilidades de riesgo de duelo complicado, y esos son los que nosotros llamamos especialmente. La carta de condolencia es una carta que en sí mismo, ya es un soporte que mucha gente, incluso han habido agradecimientos solo por la carta de condolencia, dado que hay gente que curiosamente la guarda, ¿no?, y a lo mejor nos llama al cabo del tiempo diciendo, y nos ha explicado que aquella carta le ha ayudado a contenerse simplemente, ¿no?, una medida de contención ahí, de sostén, ¿vale?, sabiendo que podía haber alguien detrás que en un momento determinado podíamos atenderle. Son pequeñas cosas, pequeños actos que a veces hacen mucho. Hay grupos de todo tipo, evidentemente lo que más es la pérdida de la pareja, son la mayoría de grupos que hacemos, pero últimamente desde COVID os he de decir que los grupos de hijos y la demanda de hijos, hijas, ha subido un montón y, bueno, a plantear hacer varios grupos de hijos porque no damos castigo. Y eso, bueno, es importante, ¿no? En grupos de padres y madres no tenemos tanto, no podemos llegar a hacer tampoco, sí atendemos, pero al no ser un hospital infantil, pues, pero sí, evidentemente en hematología sobre todo hay gente joven que muere y, bueno, destroza. Y sobre todo el grupo de Navidad. Cada año hacemos un grupo de Navidad de la silla vacía, la clásica en duelos, es un clásico, ¿no? Es Navidad y hay una silla vacía y invitamos a todos los pacientes dolientes, juntamente con los familiares que quieran venir, a hacer una única sesión donde es un grupo muy grande, es multifamiliar
Estamos varios profesionales para poder dar ayuda ahí, que no es fácil, hay mucho dolor, pero bueno, dentro de una línea quizás un poquito más psicoeducativa, ¿no? Podemos hablar de propuestas ante esa primera Navidad en situación de duelo. Yo soy psicoterapeuta grupal, me formé siempre ahí, me formé en Group Analysis y tengo un modelo, ¿no? Donde intento hacer una coterapia, ¿no? Y si puedo, introduzco un observador que nos va ayudando también técnicamente y desde una perspectiva docente. Bueno, un par de fotos. Esto fue ahí, creo que fue hace un par de años, en grupo más grande. Este año hemos sido, creo que han venido unas 45 personas en el grupo de Navidad. Bueno, cerramos. Conclusiones ahí, ¿no? Lo que os decía, la mayoría son mujeres viudas, hijas o madres. La localización de la enfermedad es variada, pero la mayoría han muerto en la unidad de cuidados paliativos. La mayoría son derivados por trabajo social, que es quien un poco maneja esa situación de la relación con las familias, ¿no? Bueno, mucha gente a través de la carta llama. Ya sabéis que a nivel psicológico no hay mejor cosa que el paciente pida atención para poder ser tratado, ¿no? Y hay muchos síntomas somáticos, no duermen, desde luego todo el tema de la claudicación durante el proceso de enfermedad ha sido importante, tienen riesgos también de poder padecer otro tipo de enfermedades, no se han cuidado y es un buen momento, muy buen momento para acompañarlas y ayudarles a que se puedan cuidar. El hándicap más importante fue el regreso al centro. Es difícil a veces que puedan regresar en el centro donde ha muerto el familiar. Y eso sí que ahí, pues bueno, nuevamente me lo planteo como un reto, pero a veces hay que derivarlos, solo falta. No hace falta tampoco exponerlos a otros riesgos. Y nada, cerramos. Para mí sí que ya ha sido un reto posible, con orgullo lo digo, y desde ahí, ¿no? Siempre, pues eso, ¿no? Intentando dar esa calidad asistencial para ayudar en esa calidad de vida, que es lo que permite esa calidad de muerte y, sin duda alguna, calidad de duelo. Y Tania, hasta aquí y espero que... Bueno, deciros solo eso, grabamos un vídeo con todo si alguien quiere verlo, hay todo el programa y toda la explicación, hay muchísimos testimonios, fue una gozada el vídeo este de atención al duelo. Hicimos, bueno, el ICO hizo 25 años y nos propusieron eso y hay testimonios que sin duda alguna son muy emotivos y estamos muy agradecidos.